y voy a hablar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 9, libro del profeta Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Es la lectura para esta mañana. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Hablaré lo necesario y ustedes escuchen lo suficiente con mucha atención. Así está escrito. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios nuestro, nos presentamos hoy delante de ti una vez más, dándote gracias por la libertad que nos das, de que tu palabra sea leída, sea escudriñada, y que venga a nuestra vida una revelación por medio del Espíritu Santo, y que haya un anhelo por conocerte, por acercarnos cada día más a ti, para amistarnos contigo. Como está escrito, amístate con Dios y por ello te vendrá bien. Pon ese anhelo en nuestro corazón, ese deseo humano de acercarnos cada día a ti. Y como está escrito también, el nombre del Señor está cerca de los que le invocan, de los que le invocan de verdad. Y queremos hallarnos cada día invocándote con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios. Bien, el tema de esta mañana: conociendo a nuestro Dios. Así es Él, como vamos a describirlo a continuación. Mediante la teología conocemos a Dios, y la teología viene de dos vocablos: teos, que es Dios, y logos, que es conocimiento o tratado. Así que la teología es el estudio de Dios. Y cuando escuchamos a personas que dicen: estoy estudiando teología, pues suena muy bonito, pero la teología no solamente es información, no solamente es para conceptualizar a Dios y tener solamente un concepto de lo que es Dios, sino conocer a Dios mediante la revelación que hay de Dios en las Escrituras, y esa revelación es la que transforma al hombre, la que transforma el corazón. El versículo que leímos del profeta Jeremías, capítulo 9, el versículo 23, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, sino que se alabe en conocer al Señor y entenderlo. Conocer al Señor y entender al Señor es un motivo de que nos podamos engrandecer, claro, porque conocemos a un Dios grande. Y entonces este versículo dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar. Así que en ese sentido, en ese aspecto, en conocer al Señor, que conocemos al Señor y decir que tenemos
una relación íntima con Él, sí nos podemos alabar. Aquí lo dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Y quién es Jehová? El que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, dice nuestro versículo. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiero que veamos Oseas capítulo 4:6. Es un versículo que apela al conocimiento que debemos de tener, la revelación que debe venir a nuestra vida del conocimiento de Dios. Dice Oseas capítulo 4:6 de una manera enfática, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pueden leerlo conmigo en voz alta. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y podemos parafrasearlo y decir: mi pueblo está escaso de conocimiento. Pero ahí conocimiento es revelación, la revelación de Dios. Y sigue diciendo el profeta Oseas: por cuanto desechaste el conocimiento. Nos podemos hallar en algún momento desechando el conocimiento. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No podemos temer delante del Señor, no podemos andar en el temor santo y reverente delante de Él si no conocemos el carácter de nuestro Dios. Juan capítulo 17:3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Jesús dijo: esta es la vida eterna, y lo revela y lo declara en el mismo versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Podemos alcanzar la vida eterna, si conocemos al Señor, si nos volvemos a Él, si nos amistamos con Él. Porque Él es el único que salva. Fuera de Él no hay salvación. Dice la Escritura: mirad a mí todos los términos de la tierra. Mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Dios nos da una revelación de sí mismo a través de las Escrituras, pero Dios también se revela a sí mismo a través de la creación. La misma creación habla de la existencia de un Dios único. Se revela al hombre, así que el hombre no puede justificarse delante de Dios y decirle: es que nadie me habló de ti, es que no alcancé a comprenderte. ¿Qué dice el Salmo 19:1? ¿Qué dice el Salmo 19:1? ¿Es el Salmo 19:1? ¿Qué dice? A ver, vamos a ponerlo. ¿Alguien lo encontró ahí en la Biblia de carne? Léalo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está, cómo Dios se revela a través de su creación. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ahí encontramos las formas en que Dios se revela al mundo, para que el mundo lo pueda conocer.
para que el mundo, todo ser viviente, pueda conocer al Dios que hace misericordia, al Dios que hace juicio y justicia en la tierra. Cada vez que te levantes por la mañana, aún oscurito, mira al cielo y contempla el firmamento, contempla las estrellas, contempla la luna que Dios puso para los tiempos, contempla el sol cuando está saliendo por él. ¿Dónde sale el sol? Por el oriente. Podemos ver a Dios a través de su creación. Es como Dios se nos revela, y mientras más conocimiento de Dios tengamos, más luz tenemos, porque Dios es luz. Y en conocerlo debidamente, correctamente, no estaremos expuestos al error, porque hay muchas corrientes doctrinales que conceptualizan a Dios de diferentes maneras. ¿Han escuchado? Y parece muy espiritual, claro, cuando alguien habla de Dios como el arquitecto del universo. ¿Han escuchado esa frase? El gran arquitecto del universo, claro, suena así espiritual. Pero Dios se revela como el creador de todo lo que existe, en los cielos, en la tierra. Dios es el único creador de todo lo que vemos. Y entonces el que no conoce a Dios de la manera correcta, como nos los revela las Escrituras, como lo revela la creación que Dios hizo, entonces se inventa a un Dios a su medida, no un Dios conforme a las Escrituras. Todo lo que está fuera de las Escrituras, aunque parezca muy espiritual, aunque parezca muy correcto, será solamente humanista. Entonces tengamos presente cuál es la manera correcta en que podemos tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos adquirir el conocimiento de Dios? Punto número 1 es las Escrituras. En las Escrituras. Tome nota de esto. Y las Escrituras es la fuente más segura que tenemos, que nos da la revelación de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, 16, nos revela esto. ¿Quién se sabe segunda carta a Timoteo 3, 16? Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la manera en que adquirimos el conocimiento. Y como punto número 2, por el Espíritu Santo. Las Escrituras y el Espíritu Santo están muy relacionados. El Espíritu Santo es el que revela, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios y su palabra es lo mismo. La palabra y el Espíritu muy
Dice, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y el propósito de este conocimiento que tenemos por medio de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo que nos los revela, el propósito no es para debates, no es para discutir asuntos de religión. El propósito es para que conozcamos a Dios y le podamos amar, le podamos servir, lo podamos adorar. Entre más conoces a Dios, mejor lo amas, más profundamente lo amas, le sirves, le adoras. Nos es necesario entonces conocer al Dios de las Escrituras. Y bueno, para esto Dios se ha revelado por medio de nombres, y estos nombres es necesario que conozcamos los nombres de Dios, porque cuando nos dirigimos a Dios y no conocemos sus nombres, estamos bien limitados para acercarnos a Dios de la manera que se reveló a través de sus nombres. Cuando Dios comisionó a Moisés y le dijo que fuera a Faraón y que le dijera que dejara ir a su pueblo, que dejara ir a su pueblo, ¿para qué? Para que le adoraran en el desierto. Y Moisés tenía miedo a esa encomienda que Dios le había dado, que Jehová le había dado, y le dijo, oh sí, voy, pero pues ¿quién te manda? ¿De parte de quién vienes? Y Dios le dijo, le dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. Y ese yo soy es como Dios se da a conocer como el yo soy, el Dios revelado a los hombres. Y entonces los nombres de Dios revelan su naturaleza, los nombres de Dios revelan el carácter de Dios. Dios no es una fuerza, como por ahí algunos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es una persona. Dios es una persona revelada a los hombres. Y entonces, si es una persona, todas las personas tenemos un nombre. ¿Tú tienes un nombre? ¿Tú tienes un nombre? Debemos de llamarnos por sus nombres. No nos llamamos hermanos. ¿Quién se llama hermano aquí? Levante la mano. ¿Quién se llama hermano? ¿Alguien se llama hermano? ¿Alguien se llama hermano? No hay nombres, hermano. Por eso si estamos en aquí de este lado, y ustedes están de espaldas, o yo estoy allá donde está Lizardo, y le digo, hermana, ¿a quién le estoy hablando? ¿Quién sabe a quién le habla? Pastor. Hermana. ¿Cuántos varones hay aquí? Hay 1, 2, 3, 4 varones. Y yo digo, hermano. Yo digo, no me hacen caso, esta gente no me obedece. No me atiende. Pues ¿a quién le hablaría el pastor? Mamá, escuché que era una hermana. Mamá, digo, hermano. Por eso nos llamamos aquí por nuestros nombres. Esmeralda. ¿Sabe que es Esmeralda? Tiene una identidad, tiene un nombre. Araceli, Patti, Isabel,
está Isabel. Allá está Isabel con Patricia. Qué bueno que vinieron hoy. Y hoy van a conocer, vamos a conocer juntos estos nombres de Dios como Él se da a conocer. Encontramos en Génesis capítulo 1 a Elohim. Elohim. Y es en el principio, vemos a Dios creador a través de Elohim. O podés decirlo, habrás escuchado Elohim o Elohim. Elohim, Adonai, mi Dios y mi Señor. ¿Sí? Ok, ahí va, más o menos. Entonces se revela como Elohim o Elohim, el Dios creador, el Dios que creó todo lo que vemos, todo lo que existe. Y ese Dios creador fuerte, ese Dios poderoso. ¿Y sabes qué? Elohim está escrito de una manera plural. Plural, ¿por qué? No porque haya tres dioses, sino que es la manifestación de Dios que nos habla de la Trinidad en acción. En Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, todos lo sabemos, ¿verdad? Dice que Dios creó al hombre a su imagen, de Dios lo creó, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos ahí una manera plural de Elohim o Elohim, una manera plural cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí vemos la revelación, la manifestación del nombre del Dios creador, Elohim. Jehová o Yahvé, en algunas versiones de la Reina Valera 1960 viene Jehová, pero en la Biblia latinoamericana viene Yahvé. O también hay una manera de escribir el nombre de Dios con puras consonantes y es YHWH. Ay, ya lo están viendo. Yo digo, la pastora sabe mucho porque está bien. ¿Ok? Entonces son consonantes, carecía de vocales, y son las formas de Éxodo capítulo 3 versículo 14. Yo soy el que soy, el Dios que no tiene principio ni tiene fin. Yo soy el que soy, el que existe por sí mismo, el eterno, y es un nombre personal. Yo soy el que soy. La persona que está al lado de Chucho, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Leslie. Tiene su nombre personal. El propio Dios también tiene un nombre personal. El Shaddai. ¿Cuántos han escuchado canciones? El Shaddai, el Shaddai, el Adonai. Por los siglos es igual su poder, su majestad. Y se revela en Génesis capítulo 1, 17:1. Vamos a ver Génesis 17:1, que nos dice. Y nos habla aquí de Abraham. Dice que Abraham era un hombre de ¿cuántos años? Tenía 99 años. Ya casi me faltan 39 años. 39 años para tener la fe de Abraham, para ser obediente como Abraham, para recibir las promesas de Dios para mi vida. ¿Cuánto me faltan?
poquitos, 39 años aquí en la tierra. Y era de 99 años cuando Dios le apareció, se le apareció Jehová Yahvé Elohim y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí se revela como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios suficiente, el Dios que nutre, el Dios que sustenta. Y en esa revelación, en esa palabra, caminó Abraham como el Dios suficiente, el Dios que sustenta, el Dios todopoderoso, porque Abraham fue capaz de dejar su tierra, de dejar su parentela, de dejar todas las costumbres de su padre, de sus antepasados. Dejó todo y fue a la tierra que Dios le mostró, porque fue una revelación especial del carácter de Dios como suficiente que lo sustenta todo. Y conocer a Dios nos debe dar confianza, porque es el Dios de los siglos, es el Dios de siempre para todos nosotros, y Él es suficiente, Él es todopoderoso. Anhelemos cada día conocer más a Dios de la manera que Él se revela. Padre también es una revelación del nombre de Dios, y esta revelación de Dios la encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Sabes que a Dios en el Antiguo Testamento no era revelado como el Padre? Dios es revelado como el Padre para nosotros, como el Padre nuestro. Nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan de cada día. La revelación del Dios misericordioso, del Dios suficiente, del Dios que lo sustenta todo, está en el Padre que es para nosotros. Si ponemos un poquito de atención, en el Antiguo Testamento, alguien ha encontrado que alguien se dirigiera a Dios como el Padre, ¿no? ¿A quién le dijeron Padre? Padre de la fe, Padre Abraham, es decir, el Padre de la fe. Pero bueno, en un episodio vemos a Eliseo, si lo vemos, que una persona le dijo: Padre mío, pero no como divino, no como elevado sobre este plano. Entonces es nuestro Padre, porque Jesús nos reveló al Padre, Jesús nos mostró el camino al Padre. Y con esa confianza nos podemos acercar cada día y decirle: Padre, estoy delante de ti, porque Jesús vino a mostrarnos al Padre. ¿Sabes? Y es algo tan personal también, que habla de una relación personal, íntima. Cuando escucho a alguien que dice Padre, digo: ¿ese es cristiano? Ese es cristiano, porque no cualquiera le dice Padre, si no lo conoce como Padre. Cuando estás así como afligido, angustiado, ¿qué sale de tu boca? Padre, ayúdame, Padre. Y el Padre viene a socorrerte, a ayudarte por la revelación que tienes del Padre de amor. Y esta revelación está dada para nosotros, porque Él es nuestro Padre. Y por lo tanto, iglesia, debemos de considerar que esta es la revelación más grande que nos trajo Jesús,
en ese fragmento de oración al decir: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Así que de esta manera no podemos mirar a Dios como el Dios tan lejano, como el Dios que creó lo más grande que podemos ver, sino como el Padre cercano, al que podemos tener acceso cada día. Romanos 8:15 nos revela algo bien interesante para nosotros. Y Romanos 8:15 nos habla que ese Padre de amor nos adoptó como sus hijos. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido, léalo conmigo, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ok, entonces dice ahí que dos espíritus. Uno es el espíritu de esclavitud que nos tenía sujeto a temor. Una vez que conocemos al Padre, sabes que tienes al más grande a tu lado. Y aquí nos dicen que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Estás afligido? ¿Estás angustiado? ¿Estás ansioso? ¿Estás en depresión? Clama: Abba, Padre. Y el Abba, Padre te va a responder. Bueno, entonces en esta parte, siendo las 8:15, vimos los nombres personales de Dios. Ahora voy a la siguiente parte, o punto número 2, y tiene que ver con los atributos de Dios. Unos son los nombres y otros son los atributos. Las personas tenemos un nombre, ¿estamos claros en esto? Sí. Tenemos un nombre personal y nos caracterizamos. Tenemos características también muy marcadas unos. ¿Qué características? A veces conocemos a las personas por medio de las características, por medio de la descripción. Si dijéramos que hay un muchacho aquí que en el trabajo tiene mucha fuerza y que siempre lo que agarra tiene el entusiasmo y esto y corre y va, ¿de quién estaríamos hablando? De un muchacho de aquí. De Harold. Entonces, por medio de sus cualidades personales podemos conocer a una persona. Pero ahora vamos a ver los atributos de Dios. Y los atributos de Dios nos revelan lo que Él es. ¿Qué es un atributo? Entonces, es lo que revela la naturaleza de Dios y el carácter de Dios. Lo que Dios es, lo que Dios hace, están revelados por medio de sus atributos divinos. Y en este punto número 2 vamos a clasificar en dos partes. Tenemos los atributos incomunicables. Solo le pertenecen a Dios, solo Dios los tiene, son los que lo hacen Dios y por lo tanto nosotros no los podemos poseer. Vamos a ver así rápidamente. Dios es espíritu. Dios es espíritu, por lo tanto es un ser impersonal. Y Juan capítulo 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Nos revela Juan capítulo 4:24 este atributo de Dios, que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad lo adore. Es importante esta cualidad nuestra de adorar a
Dios en espíritu y en verdad, porque esa es la manera que nos acercamos a Él, por medio del espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu humano. El espíritu humano tiene relación con el espíritu de Dios. Y como Dios es espíritu, lo podemos adorar en cualquier lugar. Dios no está limitado a espacios geográficos. Dios no está limitado a lugares específicos. Dios no está limitado a lugares donde haya una cúpula, en donde haya vitrales, en donde haya una ambientación sacra. Dios no está limitado, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, y en esa revelación la mujer samaritana pues estaba en una incertidumbre, vamos a decirlo así, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces los judíos tenían un lugar en donde adorar, y era el templo de Jerusalén, y los samaritanos tenían un lugar donde adorar, que era el monte. Y entonces le dice la mujer, le hizo una pregunta sincera, dije la Valera, solamente una pregunta sincera. Y le dice, conociendo que él era el enviado de Dios, el profeta, le dice, bueno, ¿a dónde debemos de adorar? Y Jesús le dice, créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Veamos el siguiente. Dios es infinito. Primer libro de Reyes, capítulo 8, 27. Si quiero que veamos esta cita, repito, primer libro de Reyes, capítulo 8, 27. Ok, vamos a ver qué nos dice de ese Dios infinito. Primer libro de Reyes 8, versículo 17. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad? He aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El espacio, entonces Dios es inmenso. Ahí está el atributo de que Dios es infinito. El espacio de Dios es inmenso. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Lo llena todo. El tiempo es eterno, sin principio ni fin. El Salmo 92, ese salmo me fascina, ese salmo que dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertidos hijos de los hombres. ¿Sabes qué? Cuando nos sucede una catástrofe, vamos a decir, y a veces ni siquiera es una catástrofe, a veces es algo tan trivial, estamos haciendo algo catastrófico por nuestra mente pequeñita. Nos encerramos en esa capsulita porque nuestra mente es una mente finita, y la mente de Dios es una mente infinita como lo es Él. Dios le dijo al profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, no de mal, para darte un futuro mejor. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos angustiamos?
¿Por qué nos entra la depre? Porque tenemos incertidumbre. ¿Y por qué? Por nuestra mente finita. Conocemos el ayer, conocemos el pasado, conocemos el entorno que estamos viviendo hoy, pero no conocemos el mañana. Y el conocer a Dios, que lo sabe todo, no debe dar seguridad y confianza, porque Dios tiene todo en sus manos, porque Él es el Dios infinito. Vamos rapidísimo. Dios es uno. En este atributo Dios se revela en Deuteronomio capítulo 6:4, cuando le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces entra ahí el debate, bueno, que los trinitarios, que tienen tres dioses, y entre este debate así teológico, los unicitarios con los trinitarios. Y es una guerra campal, que si se deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen los unicitarios: no, ese bautismo no vale, en el nombre de Jesucristo. Pero aquí nos revela Deuteronomio capítulo 6:4, cuando Dios dice: oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Está hablando de Dios en una unidad compuesta, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo manifestó Dios de una manera Elohim, como el Dios de plural: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Mateo capítulo 28, 19 también nos habla de esa unidad compuesta, un solo Dios manifestado en tres personas. Vámonos rápido. El Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir, iglesia, el Dios omnipotente? Ese ya no se lo voy a decir, ese ya lo saben ustedes. ¿Qué quiere decir, Valeria? ¿Qué quiere decir? El Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que no hay nada difícil para Él. Cuando el hombre da el fallo, Dios tiene la única solución y la respuesta. A Dios no lo limita nada, porque es el Dios omnipotente. Siguiente, el Dios omnipresente, el Dios que está en todo lugar. Y el Salmo 139 habla de los atributos de Dios. Dice: ¿a dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si fuere hasta el extremo, si fuere hasta del otro lado, a lo más profundo del Señor, ahí me tomará, ahí me asirá tu diestra. Dios está en todo lugar porque es omnipresente, es omnisciente. Dios conoce todo acerca de ti. Dios prueba la mente y prueba el corazón. Lo que está velado para los hombres delante de Dios, estás desnudo, estás desnuda delante de Él, porque Él es el Dios omnisciente. Por lo tanto, estos atributos de Dios nos da a entender que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Nada lo sorprende a Él. ¿Ok? ¿Ya? En la segunda parte del punto número 2, siendo las 10:34. Respire profundo. Respire profundo. Sabes que a veces estamos tan limitados para comunicarnos con Dios, y es porque es la manera del Dios que nos hemos formado. Está bien que hay frases que parecen cariñosas, pero Diosito,
El Diosito es el Dios grande. Ay, Diosito. ¿Cuánto dice el Diosito? Pues es el Dios pequeño que tienes. ¿Cuántos van y le dicen Chuchito? Él no es Chuchito. Él no es Chuchito. Es una falta de ignorancia y de respeto decirle Chuchito. Porque ¿sabes quiénes son los chuchos? Los perros. En el istmo, allá de aquí del istmo, no está Rosita. Pero a los perros les dicen, Chucho. Quítate, está grande, ¿no? Chucho. No. Dice que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Y por qué estamos tan limitados? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5: así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Pero cuando vamos a ofrecer alabanza a Dios, frutos de alabanza que confiesan su nombre, estamos limitados porque se nos acabaron las palabras. Aquí tienes algunas de ellas para que le digas: tú eres Elohim, tú eres el Shaddai, tú eres Shalom, tú eres el Dios infinito, tú eres el Espíritu, y puedes entonces confesar su nombre. Vámonos rápido. Y estos son los atributos comunicables. Quiere decir esto que nosotros, Dios los comparte con nosotros como su creación. Por eso dice Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No que seamos dioses, pero sí tenemos atributos que Dios comparte con nosotros y los podemos reflejar por medio del Espíritu de Dios. Son parte de su carácter moral de Dios y Él quiere formarlos en nosotros. Efesios capítulo 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en esa parte vamos a intentar a Dios como nuestro papá, que nos ha dado el espíritu de adopción. Segunda carta de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. No que seamos divinos, somos partícipes de la naturaleza divina por esos atributos que Dios nos comparte, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los deseos. Y vamos a verlo rápidamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. El primero es sabio. Dios nos dio a los humanos la sabiduría de Dios. Por eso Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿De quién es la sabiduría? ¿De quiénes son las riquezas de la ciencia? Son de Dios. Y cuando el hombre alcanza a entender sabiduría y ciencia, se la debe otorgar, que viene de parte de Dios. Entonces, en esta sabiduría, Dios sabe qué hacer y cómo lo hace perfecto. Ok. Es santo. Primera de Pedro 1:16, Isaías 6:3. Isaías, le fue revelado el carácter de Dios cuando lo vio sentado en su trono, y los ángeles no cesaban de clamar, los serafines: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Este es uno de los atributos principales de Dios como
santo. ¿Cómo lo comparte con nosotros? Dice el apóstol Pedro: sed santos, porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. 3 de 7. Dios es justo. Dios es justo. Él siempre hace lo correcto. No hay injusticia en Él. Pero también dice que nosotros debemos de practicar justicia. ¿Qué es practicar justicia? Si le debes a alguien que te dio dinero prestado, es justo que pagues. Y hay veces, si tú eres el que fuiste agredido en este aspecto, que dices: es justo que me pague. Pero cuando vino necesitado, llorando, se conmovió mi corazón y le dije: ahí está, hagamos justicia. ¿Cuántos tramposos hay aquí? Decía mi abuela, cuando estaba lloviendo con sol, ¿han visto cuando está lloviendo con sol? Dice: están pagando los tramposos. Bueno, seamos justos. Fiel. Dios es fiel, aunque fallemos, Él sigue siendo fiel y lo comparte con nosotros. Edward fielmente le da su quincena a Chile, fielmente. Coral fielmente atiende a su esposo el lazo de salud, fielmente para permanecer vivo. Vamos, es misericordioso. Dios nos da hasta porque no merecemos esa verdad. Pero a veces nosotros no miramos con compasión la necesidad de las personas. No somos movidos a misericordia. Seamos misericordiosos porque hemos alcanzado misericordia. Dios es amor. Dice que nadie tiene más amor, muestra más amor de aquel que pone su vida por sus hermanos.